Hola chiquis, ¿cómo les va? Soy Adri Bachet, cantante, coach vocal. En esta oportunidad vamos a hacerle un pequeño análisis vocal a la gran Lali Espósito. ¡Bravo! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Por fin se me dio a hacer esta reacción. Una gran artista, la verdad que es una gran artista, gran cantante, empresaria. Eso ya lo vamos a hablar más adelante, ¿eh? En este video más adelante. Si vos viste la miniatura, no te asustes. Está todo bajo control, está todo bien. Vamos a hablar, sí, es cierto, de una pequeña mala emisión vocal que tiene Lali Espósito. Vamos a hablar al final del video. Antes te voy a decir todas las cosas, pero las cosas espectaculares que tiene y que hace Lali Espósito al cantar. Lali nació un 10 de octubre. Así es, un 10 de octubre. No te voy a decir el año. No te pienso decir el año. Búscalo si querés. Yo no voy a decir el año del nacimiento. Su verdadero nombre es Mariana Espósito. La verdad que desde chica se preparó, la familia, bueno, preparó y apostó a un mejor nivel artístico. Y bueno, la verdad que visionarios los padres porque la llevaron a estudiar con buenos maestros. La verdad que espectacular. ¿Qué hace Lali Espósito de su vida? ¿Qué es? Lali Espósito es actriz, cantante, compositora, empresaria. Y vamos a hablar al final de este video por qué te digo empresaria. Y empresarias de aquellas, ¿eh? Si vos te imaginás, no sé, Mirta Legrand cuando hacía La Dueña, bueno, debe venir Lali Espósito y todos se deben hacer pis encima del miedo, pero no saben lo que es a la hora de los negocios Lali Espósito. Ya te lo voy a decir, no te vayas, no te vayas, Antes que nada le voy a dar un beso enorme a mi sobrina Cande, que es quien me ayuda a hacer estas ediciones de los videos. La verdad que un beso enorme. Ella es periodista, community manager, qué sé yo, poetisa, y ahora, que todavía no lo puedo decir, pero está por largar una empresa de ediciones para youtubers. Así que bueno, si sos youtuber, empezá a seguir a Cande Span, mi sobrina, te la dejo en la descripción, a su Instagram, para que te comuniques. Muy bien, hablemos de las cosas lindas, las cosas que hace bien Lali Espósito, una actriz preparadísima, con una cancha, un oficio que muy poca gente lo tiene. También muchos de los chicos que me escribió dicen, ay, ¿por qué ella trabaja desde chiquita? Es mucho más vieja que blin, 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 blin. Sí, es más grande, pero los años no quiere decir que vos tengas cancha u oficio dentro de una profesión. Lali Espósito, con la corta edad que tiene una cancha, un oficio. Como ella maneja su carrera, como ella maneja la parte artística, está tan bien, es una cabeza, la verdad que brillantísima, la de Lali Espósito. Vamos a hablar de las cosas que hace Lali Espósito al cantar. ¿Te querés morir? Morite acá nomás porque es algo completísimo. ¿Tiene sus limitaciones? Al final del video te lo voy a decir y decime si a vos te importa que tenga esas limitaciones. Arranquemos con el primero de los recursos vocales que ella utiliza. El primer recurso vocal es la laringe baja. Mira. Media voz con escape de aire. Voz mixta. Melismas. Mira cómo a gran delismo de las fauces hace una voz redonda, grande, grave, con un histrionismo. Míralo. También levanta la laringe, cuando quiere. Mira. Vocal fry. Excelente dicción, modulación, pronunciación y todo lo que tiene una canción. Es excelente Lali Espósito, mira. Esto no tiene nada que ver con la técnica vocal, pero mira cómo está bailando acá.
¿Y a qué viene esto que te muestro el baile? Porque seguido a eso empezó a cantar con un falsete. Mirá la técnica que hay que tener, el dominio del oxígeno, del aire. O sea que tiene la resistencia pulmonar, mira. Ahora vamos a hablar de la parte negativa. ¿Y por qué te digo que tiene una mala emisión vocal? Cuando uno canta, no cuando uno canta, yo no en particular, bueno, a veces sí. Dejate de tanta historieta, sos muy vueltera, sos calecitera. Hay una posición de garganta que se llama engolar. Engolar es agrandar la garganta y cantar así con la garganta engolada, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? La dificultad que tiene Lali es que ese engolamiento que se hace en la orofaringe, digamos, en la faringe de la garganta, no la hacen ahí, sino la hacen un poquito más arriba en la faringe nasal. Así te habla. En vez de ese tipo de impostación, que bueno, es una mala colocación desde chico. O sea, aprendió a hablar así y bueno, y es difícil de corregir con los años. No imposible, pero difícil. En mi familia, familiares que hablan así, es mi tío Hugo que se lleva todos los laureles. El tío Hugo que te habla canaleta, ¿qué hace canaleta? Te dice el tío Hugo. Con la faringe nasal reabierta, bueno, es una forma de hablar que tienen. En menor medida, mi tía Estela tiene lo mismo, no tiene tan sonora, tan la voz ahí arriba, y en menor medida todavía tiene Lali Espósito, ese tipo de impostación que agranda, digámosle, la faringe nasal. ¿Qué te produce eso? Que vos no tengas bien el sonido colocado acá adelante, como nosotros necesitamos los cantantes, los maestros de canto, que vos tengas el sonido acá adelante. Te queda el sonido atrás, muchas veces, y con escape de aire. Mirá el sonido que te estoy hablando. Eso es lo que yo te estoy hablando. Es la mala emisión de la voz. ¿Quiénes tienen ese mismo problema? Soledad Pastorutti. Por el tren del cielo. Siempre es mínimo la forma de esa emisión vocal, pero bueno, un oído entrenado sabe distinguirlo. Y bueno, eso le pasa lo mismo, bueno, Soledad Pastorutti. El chico que no me acuerdo, Gianluca Ginoble creo que se llama, el del bolo, bueno, ahora lo está solucionando a ese tipo de impostación. Fíjate cuando cantaba, mira. Con gli amori già finiti, con la gioia e col dolore. ¿Viste? Bueno, esto lo está solucionando con el tiempo, lleva años y años, porque es una mala costumbre, es una mala forma de emitir la voz, y bueno, hay que bancársela. Pero, o sea, y ahora con una mano en el corazón. Vos como fan, como yo, fan de Lali Espósito, ¿me interesa que tenga ese tipo de impostación? No me interesa nada. A mí no me interesa. ¿A vos te interesa? Déjamelo en comentarios. Para nada. Yo como maestro de canto tengo que buscar siempre la excelencia del alumno, que cante maravillosamente bien. ¿Se puede solucionar todo eso que yo veo de escape de aires a la hora de cantar? Se puede solucionar, se puede arreglar todo. Acuérdense que yo las cosas, esto es una estupidez lo que estoy hablando, las cosas que yo vea mal de un artista no las digo por este medio, las digo en privado, si las hubiere. O sea, lo de Lali es una estupidez más grande que una casa, pero yo para que te ubiques, porque este canal va dirigido a cantantes o a alumnos de canto, no a fans, ¿entendido? Entonces, a lo mejor el fan te lo toma mal, y yo lo que trato de hacer es enseñar una forma de emisión vocal. ¿Dale? Eso es lo que yo trato. Ahora, ¿por qué yo te digo que es una empresaria de aquellas? Para que me acomodo bien, casi me gustó. ¿Por qué te digo que es tipo la dueña
Lali Espósito? Te lo voy a contar rápido porque ya me pasé de tiempo. ¿Cómo me pasé de tiempo? Sí, como siempre. Siempre me paso de tiempo y no hay forma. Pero bueno, te lo voy a contar rápido. Yo no me acuerdo en qué año fue. Ustedes seguramente me lo van a dejar acá en comentarios. Hubo una transición entre todos los artistas que estábamos en esa época, en la palestra, digamos, donde las discográficas, Cero Cerebro, o sea, no pidas un cerebro ni por casualidad las discográficas argentinas. Entonces, Lali Espósito tocando las puertas de todas las discográficas me daban ni pelota, como a nadie. Pero bueno, en fin, golpeando la puerta. ¡Ah, sí!, dijo Lali Espósito. Me voy a gastar todos los ahorros que tengo haciendo una producción y un video. Todos hicimos... ¿Cómo? No, por favor, cuídate. ¿Cómo vas a hacer semejante cosa? Lali Espósito dijo... ¿Qué? Hago lo que quiero. Grabó las canciones. No me acuerdo bien cómo se llamaba la canción. Creo que A Bailar se llamaba. Graba esa canción, ponele a principio de año. Ponele marzo, mayo. Principio de año. El éxito que tuvo Lali Espósito cuando sacó esa canción fue impresionante. Tal fue así el éxito que las discográficas en diciembre de ese mismo año la llamaron, se peleaban para llamarla a firmar un contrato. Imagínate lo que es de fría Lali Espósito a la hora de hacer negocios. Es como La Dueña, es como Mirta Legrand, ¿viste? Tendría que ser Lali Espósito, La Dueña. ¿Ves? Y ya está. Sigo. Hace poco, una vez que ya te agarra la discográfica, olvídate, después quiere que vos hagas cualquier cosa. ¿Viste? ¿Qué hicieron las discográficas? Espera que me tomo un sorbo de té porque esto lo estoy disfrutando a full. Con los años, y ya Lali Espósito, abrochada como aquellas con la firma del contrato, le dijeron, bueno, Lali, imagínate vivos, me tenés que cantar reggaetón. Si no cantás reggaetón, te voy a tener que rescindir el contrato. Lali Espósito casi se muere. ¿Qué pasa? Lali Espósito dijo, sí, vos querés que yo cante reggaetón, dale. ¿Qué hizo Lali Espósito? Fría, como es. ¿Qué hizo? Le grabó las canciones de punta, que se llaman, que son las canciones que van a difusión. El resto del CD, el resto de las producciones las hizo como ella se le cantó la... Cantó los géneros que ella está acostumbrada a hacer y que es lo que más quiere la gente. Es escuchar de Lali Espósito esas canciones que son allá arriba, con punch, con... ¿Viste? Empoderada. Eso es lo que busca la gente al escuchar Lali Espósito. Así que fíjate lo que es ella a la hora de los negocios. Yo estoy pero admiradísimo. La verdad que me encanta Lali Espósito. Me encanta Lali Espósito. Decime si a vos te gusta Lali Espósito. Yo amo a Lali Espósito. O sea, ¿te quedó claro? Bueno, ok. Bueno chicos, espero que les haya gustado este video. Seguramente me estoy olvidando. ¡Ay, sí! ¡Suscríbete a este canal, por favor! ¿Cómo no te vas a suscribir? Todo eso es voz mixta que estoy haciendo. Para que después me pregunten, ¿y cómo es la voz mixta? Eso es voz mixta. Ya lo vamos a hablar en otro video que ya lo tenés. Te los voy a dejar acá. Toda la saga de voz mixta te la dejo acá. Dale, suscríbete a este canal, ponle me gusta, comenta. Lo que quieras, este es tu canal también. Así que bueno, un beso grande, los quiero mucho y hasta la próxima. Chao, 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 chao.